por la diversidad, la dignidad, el respeto y el bien común. Capísima Multimedial y sus desafíos 2021. Capísima Multimedial presenta Análisis Descarnado, sacando los trapos al sol. Conducen Vilma Durán Ustari y Cristian Pradenas Soto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya son exactamente las 12 horas mediodía en Chile y damos inicio a una nueva edición de este programa Análisis Descarnado, que busca que usted conozca la verdad. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Vilma. Acá intentando conectarme con las redes sociales para empezar desde ya con Tremendamente preguntas importantes. y consultas. Oye, un saludo a todos, como de costumbre, a mis amigos los abuelitos, los adultos, jóvenes, adolescentes y todos los que nos escuchan en la ciudad de Arica y en toda la región de Arica, Parinacota, Distrito 1, para todo este proceso de constituyentes. Sí. Y justamente hoy vamos a tener la visita de dos constituyentes o candidatos a constituyentes de posturas políticas bien marcadas, de Exactamente. propuestas interesantes y que hacía falta también este programa para darle el loop de lo que nos estaba faltando también para entender la visión de todas las posturas políticas de Arica y Parinacota. Son personas que les llamó mucho la atención el nombre del programa y les gustó. Les gustó porque sintieron que era una buena posibilidad de que ellos también pudieran expresar su opinión tal y como la han vivido en algunos casos o como la han sentido. Así que no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Justamente nos parece espectacular porque en esa línea tenemos la presencia de dos candidatos. Uno de ellos es Cristian Pinto Cortés y Carolina Videla Osorio. Carolina Videla. Justamente los tenemos en este momento. Ups, se nos cayó eso. Los tenemos en vivo y en directo a través de la plataforma de Zoom. Acuérdense todos nuestros radioescuchas seguir www.capísima multimedial y además de seguir Capísima multimedial, no se olviden de el Instagram Lobo Pradenas. Asimismo tenemos el teléfono en WhatsApp, que esta vez parece que vamos a pillar a mi amiga Vilma. No, ya no me pillas, ya. 9937, sí me pillaste. 9937-95305. Ya se nos convirtió en nuestro juego oficial el mensaje del teléfono. Hay cosas que, ¿sabes? Que de repente, por más que a mí me las repitan, mi mente les pone una tablita ahí para que no entren. No sé por qué esto, porque tal vez hay muchos teléfonos que recordar, pero el WhatsApp donde usted puede hacernos sus preguntas, sus sugerencias, donde puede participar, es el 9937-95305. Y no se nos olvide, sí, y no se nos olvide también sacar los trapitos al sol, que dicen, ya empezaron a llegar un montón de preguntas y consultas. ¡Ah, qué buena! Uf, pero vamos a mantenerlas ahí al stand-by. Bueno, primero que todo vamos a presentar a nuestras personas acá, a nuestros invitados. En primer lugar se encuentra doña Carolina Videla, que ¿partes tú o parto yo? Voy a presentar a la Carola, ¿te parece? ¿O Me mencionamos al nuevo? Mencionemos, yo creo, también al invitado que tenemos. Partimos entonces. Y después les nosotros damos una reseña de cada uno de ellos. Ok. Como les decíamos, ya teníamos acá a Cristian Pinto Cortés y por otra parte a doña Carolina Videla. Y voy a partir por la presentación de Cristian en este caso. Ya, perfecto. Ya, en este caso Cristian es doctor. Oye, ¿no será porque se llama Cristian también? Tocayo. Digo yo, como tocayo, ¿no es cierto, Cristian? Bienvenido. Tocayo, Cristian. Bienvenida, Carola. Bienvenidos ambos. Tuve la suerte de hablar con ustedes dos ayer. Fueron muy buenas conversaciones y en base a eso vamos a generar discusión el día de hoy. En primer lugar, Pinto Cortés, doctor en psicología en la Universidad Complutense de Madrid, especialización en terapia familiar sistémica, postdoctorado en Grevia, Grupo de Estudios de Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, investigador académico de la Universidad de Tarapacá y abocado en la Escuela de Psicología y Filosofía. Bueno, tenemos un vasto y largo y extenso currículum, pero para que empecemos desde ya a hablar del tema, lo vamos a resumir y vamos a dar pie a la presentación de Vilma, de doña Carolina. Así es, Carolina Videla Osorio es trabajadora social, es licenciada en Trabajo Social, Gestión Sociocultural. Bueno, Carolina se autodefine como mujer política, orgullosa militante del Partido Comunista de Chile desde hace 22 años. Abraza con fuerza el feminismo de clase. Es también activista de derechos humanos, integrante del movimiento Mujeres de Luto Arica, ha desarrollado diversos tipos de intervención en el área social y cultural, destacando grupos de organizaciones sociales, mujeres y organizaciones indígenas de nuestra región.
Fíjese que fue, Carolina, la primera mujer secretaria regional ministerial de gobierno en nuestra región y vocera de gobierno. Participó también, algo muy importante, en el despliegue y trabajo territorial en las 4 comunas de la región para la participación ciudadana amplia, que dio el contenido al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, PEDCE, el año 2014. Bueno, Carolina dice que lo que evoca ella es, a través de su trabajo, vivir en un país con una democracia plena, generador de una cultura de paz y conquistar el derecho pleno a la vida digna y libre. Así podríamos resumir el currículum de Carolina, que también tuvimos que hacer un resumen, porque como en el caso de Cristian, era muy amplio y queremos ir a las preguntas ya. Exactamente. No nos olvidemos que estamos en las redes sociales, en el Instagram de Lobo Pradenas, en donde Camila Céspedes, Marcelo Flores, Rosa Soto y Taoma Arica, Patricio MB también se agregó, y Architect se unió para la red internacional. También tenemos un saludo importante que hacer y no olvidarnos de nuestros amigos de Chilenos en el Mundo. Le mandamos un saludo a esa red que se encuentra a través de todo el mundo, ciudades y países distintos de acá del planeta. Tal vez son personas que tienen el acceso al derecho de voto y por eso quieren conocer también eso es cuáles son los interesante, candidatos. porque obviamente ellos, como chilenos que se encuentran en el extranjero, también tienen una opinión muy importante de ellos. Bueno, no voy a mencionarlos porque si no voy a quedar mal, porque son muchos, pero gente de Polonia, gente de China, gente de Inglaterra, Italia y bueno, y varios lugares del globo. Les mando un saludo, un abrazo bien fuerte. Carla Zúñiga, que se acaba de integrar también a la red de Lobo Pradenas. Y partamos con el tema a discutir. El tema de discusión hoy día, obviamente, va a partir, en este caso, doña Carolina, con sus propuestas constitucionales o como constituyente. ¿Qué propones, qué aportes puedes hacer para esta nueva constitución? Problemas de audio. Elías, ¿el problema se genera ya? Carolina, ¿tienes que activar el audio en tu computador? Está activado, dice. No llega la señal. Por mientras pasemos a Cristian, ¿te parece? ¿Mientras Cristian, solucionas esto? Sí, hola. ahí te escuchamos, Buenas Cristian. tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, gracias por la invitación y por la presentación. Respecto a las propuestas, yo voy con una lista, Arica Siempre Arica, que es de Ciudadanos Independientes, y nuestra lista está orientada a, primero que nada, definir un modelo de Estado social de derecho. En segundo lugar, que se discuta el tema desde un Estado unitario, pero totalmente desconcentrado y descentralizado, con pertinencia territorial. Un sistema de gobierno, digamos, que se pueda orientar hacia la discusión de cuál sería el más adecuado, dependiendo de sus fortalezas y debilidades, porque cada sistema de gobierno tiene debilidad y fortaleza. Y, por supuesto, asegurar los derechos sociales como derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos de Chile. Eso a grandes rasgos. Oye, Cristian, y en esa línea tú me hablabas de un Estado social de derecho. ¿Puedes definirnos un poco lo que es el concepto de Estado social de derecho para que la gente entienda lo que estamos hablando? Claro, básicamente hay derechos sociales que deberían asegurarse como derechos fundamentales dentro de la nueva Constitución. Por ejemplo, podemos hablar de derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la protección social y todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo social y como seres humanos. Una protección social más presente por parte del Estado. ¿Y esta protección social tú crees que no está considerada actualmente en la Constitución? Está considerada en cierta medida algunos los derechos, pero no se garantizan. En la práctica algo pasa que esto no se operativiza. Y en ese sentido, tiene que ver con que la Constitución también se orienta mucho, la Constitución actual se orienta mucho al mercado, ¿no es cierto? No le gusta mucho el Estado y por lo tanto deja una puerta muy abierta a lo que es la privatización de justamente de estos derechos más bien sociales que podrían ser fundamentales o que deberían ser fundamentales en la nueva Constitución. Y en la misma Constitución, bueno, la bilibondeado quizás el artículo 1, porque siempre lo llamamos a colación, pero el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe establecer las condiciones para que todos y cada uno de sus integrantes alcance su mayor realización material y espiritual posible. Eso es lo que dice en concreto, ya literal, claro. Si no me equivoqué en alguna palabra quizás, pero en esa línea, ¿no crees tú que ya está garantizado y debemos hacer profundidad a la ley, no a la Constitución? Lo que pasa es derechamente que, el principio de subsidiariedad, claro. Y bueno.
mucha gente podría decir, claro, hagamos cambios, pero en realidad lo que se han hecho cambios en 20 años. Lo que necesitamos son transformaciones. Entonces eso tiene que ver con la redacción desde una nueva Carta Magna desde el principio, que sea pertinente también con los tratados, con lo que ha cambiado la sociedad chilena en estos 40 años. No es pertinente la Constitución tampoco a un contexto social histórico que vivimos hace 40 años, con lo que ha cambiado nuestra sociedad, una sociedad moderna que sea inclusiva y a todos los niveles, ¿no? Con pertinencia, digamos, de género, con pertinencia a las necesidades especiales, a la diversidad sexual y a cómo se compone hoy realmente la sociedad chilena. Gracias, Cristian. Vamos con Carolina, que ya tenemos audio. Carolina, la pregunta era, bueno, a propósito de la ¿Tenemos propuesta que audio? hizo... Ahora sí. Ahora sí, a propósito de la propuesta que hizo Bien. Cristian, ¿cuáles son tus propuestas como candidata a constituyente? Primero, bueno, saludarles a todas, a todos, quiero dar las gracias por la invitación. Mira, las propuestas tienen que ver con establecer que debemos plasmar en la ciudadanía, en esa ciudadanía que salió a las calles, que permitió que hoy estemos viviendo este momento histórico, porque es un momento histórico en nuestro país, redactar una constitución de esta manera, además participativa, por primera vez con una convención. No alcanzamos asamblea constituyente, pero la lucha no culmina cuando se gana el plebiscito por el apruebo, eso quiero decirlo, ¿no? Es un momento histórico porque es por primera vez que estamos construyendo en este país, primero, el destierro de la constitución pinochetista que fue impuesta en dictadura. En segundo término, una constitución paritaria. Eso es histórico, eso es hoy mirado desde el mundo hacia nosotros, por el mundo hacia nosotros, y con escaños reservados. Y quiero decir en esto también que a pesar de que el pueblo tribal afrodescendiente no haya alcanzado un escaño, esta lucha, este camino, este diálogo que vamos a llevar adelante en la convención es para garantizar desde un Estado, ¿cierto?, plurinacional, un Estado unitario, descentralizado, las garantías de los derechos para todos y para todas que no terminan, que no se agotan en la simple declaración, ¿no?, sino que efectivamente desde una constitución que establezca en primer término la soberanía radicada en el pueblo y no en la nación como está hoy en la actual constitución, desde ahí emergen, ¿cierto?, las directrices, esta arquitectura del poder que es la constitución para hacer gobernanza en los territorios, una constitución que efectivamente establezca como elemento, como valor principal, ya lo dije, la soberanía radicada en el pueblo y la garantía y la vigencia desde esa constitución nueva de los derechos de cada habitante que habita, Gracias, la redundancia, Carolina. en el... Mira, disculpa que te interrumpa, pero acá hay unos conceptos, bueno, primero que todo las redes sociales nos señalan, populismo en su máxima expresión, nada nuevo, no se ve una savia nueva. Bueno, son opiniones en este caso de don Marcelo, que se encuentra en las redes sociales, pero más que el tema que está estableciendo nuestro radio escucha y teleescucha en este caso, hay preguntas que me marcaron en esta pregunta en tu propio discurso. Nación, la soberanía reside en la nación, eso fue lo que dijiste, plurinacional, ya. Como estamos haciendo... En la actual constitución reside en la nación. Ya, como estamos haciendo actualmente en este programa, derecho cívico, ya, básicamente, explicaciones cívicas para que la ciudadanía entienda, me gustaría que me aclares el concepto de nación versus el concepto de Estado versus el concepto de pueblo, que eso es un tema que tiene que ser definitivamente conversado en esta oportunidad, porque no confundamos lo que es nación con lo que es un pueblo y con lo que es un Estado. Bueno, la nación, si queremos hacer un poco de pedagogía política, tiene que ver con la línea en la que se establecieron, ¿cierto? Desde que se establecen las repúblicas en América Latina, los estados-nación son los que unifican el territorio desde una lógica muy
muy única, ¿no? En donde se busca hacer que las diferencias, las identidades culturales que están en un pueblo, están todas en una única nación, sin la distinción, y los valores principales están radicados en el valor a la patria, que no lo desmerezco, para que no se malentienda, en el valor a la defensa de la patria, un Estado-nación que aúna todo en una sola forma de convivencia y de relación política. Ese Estado-nación que no reconoce los pueblos, que no reconoce los territorios, ¿no? Ese Estado-nación Gracias, que está... gracias Carolina. En el caso, la misma pregunta va para ti, Cristian. ¿Qué es Estado, qué es nación y qué es pueblo? Es importante, y disculpen que les haga esta pregunta tan de sorpresa en este sentido, porque como constituyentes tenemos que saber estos conceptos. Son base Sí. para delimitar lo que va a hacer todos los proyectos y todas las proyecciones que se van a hacer en cuanto a las pretensiones que tenemos nosotros como constituyentes. Claro, bueno, el Estado tiene que ver con el territorio y tiene que ver también con la nación y con la administración del Estado. Ahora, si tú me preguntas pueblos, para mí, claro, tiene que ver también con los aspectos más multiculturales, ya como las comunidades. Y en ese sentido, yo en la primera pregunta que me hiciste no tampoco hablé un poco de la plurinacionalidad, creo que es importante, como el reconocimiento de los pueblos. Son conceptos muy técnicos, pero intrínsecamente relacionados. Yo no lo separaría lo que es nación tampoco como algo que tenga que ver con el nacionalismo, sino que es parte también de lo que tiene que ver con el Estado. ¿Mm? Ya. Pero claramente diferencio el tema pueblo por el tema de lo que tiene que ver con la habitación de los territorios. Si bien Y no de- se y- alejan del concepto, disculpen panelistas, invitados, si bien no se están alejando del concepto, creo que es necesario precisar que la nación, el Estado y el pueblo son dos triple conceptos distintos, que uno embarga o lleva al otro de la mano. El Estado es la agrupación, organización, si lo hablamos en palabras simples, mientras que la nación es la agrupación de personas que tienen en común ciertos elementos culturales y emocionales. Y el pueblo es aquel que tiene las facultades ciudadanas para ejercer y exigir los derechos y las obligaciones como nación. Nosotros como pueblo de chileno, ¿ya? Y nosotros como parte del Estado de Chile, podemos hacer valer estas diferencias que estamos exigiendo. Yo comparto plenamente tu concepto, Cristian, desde el punto de vista de que, claro, existen ciertos elementos del pueblo que tienen que ser considerados. Y tú, Carolina, también defiendes mucho la identidad del pueblo y la reconozco Sí, como pero tal. solo me pude referir a lo que era nación. ¿Ah? Pero en Quiero esa dejarlo línea, claro. justamente, y vamos a llegar al pueblo en su oportunidad, pero me llama también la siguiente pregunta, y disculpen que le haga la pregunta de la mano, porque van de la mano. En estos conceptos, eso es lo que quería llegar con esta pregunta. En esta tridimensión de los conceptos que estamos hablando, llegamos a la idea de plurinacionalidad. Y qué bueno que la hayan mencionado. La plurinacionalidad es la solución al reconocimiento de todos los elementos de la ciudadanía chilena, o más bien estamos hablando de una multiculturalidad. ¿Respondo? Sí, por favor. sí. Sí, bueno, mira, a ver, cuando hablamos de la propuesta de un Estado plurinacional, lo que estamos buscando es que desde la Constitución, desde la nueva Constitución, podamos restituir los derechos a los pueblos originarios, al pueblo tribal afrodescendiente y a todo lo que engloba esta interculturalidad. Yo quisiera que habláramos más que multiculturalidad, habláramos de la interculturalidad, es decir, un Estado plurinacional e intercultural, porque cuando hablamos de multiculturalidad lo que estamos diciendo es que estamos en un territorio donde hay distintas culturas, pero es una declaración de reconocimiento nada más, o de saber que existen. Pero cuando vamos a hablar y buscamos que desde la nueva Constitución establezcamos este Estado plurinacional e intercultural, estamos hablando de este reconocimiento a las distintas culturas, a las distintas formas de existencia en los distintos territorios a lo largo de todo Chile, y además estableciendo o garantizando desde este Estado, ¿cierto?, el derecho, los escaños en el Congreso, los derechos a la autonomía de cada uno de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente y de todo lo que, con quienes se identifiquen, quienes convivan. Nosotros convivimos en una región que tiene una población, la población más grande en términos de porcentaje
de población aymara, pero no es el único pueblo originario que aquí está, y tenemos la población más grande en términos de el pueblo tribal afrodescendiente. Quienes no lo somos también nos vamos a reconocer en aquello porque convivimos en esta interculturalidad. Y eso es necesario que desde la nueva Constitución se establezca para este nuevo pacto político-social que estamos buscando en la nueva Constitución. Gracias, Carolina. ¿No? En esa misma consulta hay un elemento que una de las constituyentes, candidata constituyente hizo, fue Hortensia, ¿te acuerdas en ese programa? Hablábamos precisamente de este concepto de plurinacionalidad, hablábamos de multiculturalidad, interculturalidad ahora, y agradezco que integres el concepto a este programa, querida Carolina, pero hay un ejemplo que yo mencioné en esa oportunidad, que es el caso de Bolivia. Y ella, en Hortensia, la mención que hizo fue precisamente a propósito del factor lingüístico. Y en el factor lingüístico también el reconocimiento plurinacional implica también la obligación del Estado de generar todo un aparataje estatal para que cada uno de aquellos pueblos originarios, cada una de esas etnias y cada una de esa variedad que tenemos en Chile social, sea reconocida y sea exigido también el derecho a que sea todo traducido a los propios idiomas con funcionarios habilitados para, evidentemente, hacer todas las gestiones públicas en el idioma original de cada una de esas partes. ¿Tú crees que es posible que como Estado se pueda generar eso, siendo que el ejemplo del caso Bolivia no se logró? ¿Para quién es la pregunta, perdón? Ambos. ¿A mí? Los dos. Ambos. Ya. Bueno, yo quería complementar primero lo que había comentado Carolina respecto a la multiculturalidad, interculturalidad. Nosotros por esencia, por génesis, somos un territorio que somos multicultural por esencia. Ahora, ¿por qué ahora lo llevamos el tema de la Constitución? Porque efectivamente eso no está reconocido dentro de los derechos de los pueblos originarios, de los habitantes de este territorio. Entonces ahí yo creo que está la clave en cómo, ante tu pregunta de por qué es tan importante la plurinacionalidad. Yo particularmente por línea paterna, soy afrodescendiente, por lo tanto, para mí lo doy como por hecho, ¿no? Que deben ser restituidos y reconocidos los derechos de los pueblos tribales, como también de los pueblos originarios, como los aymaras y todo el país, digamos. Por lo tanto, claro que lo que haga el Estado es importante, pero también ante tu pregunta es que si es posible que el Estado lo haga, yo creo que ahí nos vamos al tema de la educación y el valor social de la educación. O sea, efectivamente, si estamos hablando de nuestros pueblos originarios, de que han habitado el territorio milenariamente, obviamente es importante que si el Estado lo reconoce, lo haga también a través de la educación, porque la educación no solamente implica la movilidad social, sino que la educación en sí misma es desarrollo, tanto para todos los habitantes de este país, tanto los pueblos originarios como los que no se identifican o no lo son. Totalmente de acuerdo con eso, Cristian. Tengo una consulta, bueno. Y a Carolina, para disculpa, que responda lo mismo. ¿Le envío la pregunta la misma? Sí, bueno, estaba escuchando a Cristian. Cuando alcancemos efectivamente este Estado plurinacional e intercultural, nosotros soñamos y esperanzamos aquello en que efectivamente todo lo que yo ya relaté, pero además esto debe traducirse efectivamente al proceso educativo, ¿no? A los programas educativos. Esta interculturalidad debe darse al interior del aula para la convivencia a la que buscamos. Por lo tanto, el buen vivir, ¿no? Del cual planteamos que debe conducir nuestra nueva Constitución, tiene que ver también con el proceso educativo. Por lo tanto, la esperanza que ponemos y el sueño que ponemos es que al alcanzar este Estado, esta nueva Constitución, más que el Estado tenga que desplegar ese tremendo aparataje, tengan por seguro que cada pueblo, cada etnia, y quienes no pertenecemos a una etnia, pero estamos en este proceso de desarrollo y de construcción país, van a poner lo mejor de sí a disposición para que esto se despliegue. Es decir, ¿a quién más que a los propios pueblos les importa que sus lenguas estén instaladas en las aulas, ¿no? Y ahí están absolutamente preparados y preparadas con profesionales para que esto se desarrolle, y también desde la educación popular, por supuesto. En ese sentido, no sé, yo pienso que respecto de la educación en su conjunto, y lo que buscamos es que
desde el pueblo, desde la participación activa, desde el proceso incluso de esta construcción, ¿no? de la nueva constitución. El proceso participativo de la gente, el proceso educativo y la pedagogía política que se va haciendo no culmina ni se agota el 11 de abril en las elecciones, ¿no? Este camino está abierto hasta el último día en que construyamos la Constitución y que el pueblo se pronuncie en el plebiscito de salida. Carolina y Cristian, y para terminar con este set de preguntas desde el punto de vista precisamente de la plurinacionalidad y de la identidad también cultural, nosotros tenemos escaños reservados, pero la opción de participar dentro del escaño reservado o no queda en el oriundo del pueblo originario, ¿cierto? Sin ir más lejos, hace unos días atrás también tuvimos una gran invitada que se declara aymara, pero va en la línea de los escaños que ustedes están utilizando. ¿Ustedes sienten que es un abuso tener la facultad de escoger en ambos ámbitos o, siendo originarios, deberían estar postulando en los escaños reservados o no? Les dejo la pregunta. Partamos con Carolina, ¿te parece? Yo pienso que el hecho de tener la posibilidad de estar en las disputas de los espacios de poder nunca va a ser un abuso de parte de quienes buscan estar ahí. Desde la población, desde la sociedad civil, desde el lugar donde estamos parados, que no son los espacios de poder, buscamos eso, por lo tanto, esos espacios de poder, por lo tanto, quien quiera estar y tenga la posibilidad dentro de este sistema que nos coarta tanto, y si tiene la posibilidad de estar en uno de los dos, es decir, ojalá hubiésemos tenido más espacios, más escaños reservados, no solo para los pueblos originarios, sino también para el pueblo tribal afrodescendiente. Y si no se puede por ese lado, ojalá hubiesen podido tener la posibilidad sin tanta restricción, ¿cierto? Para, por ejemplo, quienes tuvieron que conformar listas independientes, de estar ahí, bajo ningún punto de vista un abuso. Es decir, este sistema hay que combatirlo con las herramientas que están hasta ahora para poder llegar y ojalá, y que bien que todos los que han podido llegar, esperamos que hubiesen podido haber más mujeres, más pueblos originarios, más pueblo tribal afrodescendiente en este proceso. Cristian. Sí. Yo para complementar, creo que cualquier opinión sería un juzgamiento, ¿no? Hacia una candidata. Entonces yo creo que por la misma línea, yo creo que nosotros somos diversos roles en la sociedad. Somos hombres, somos mujeres, pertenecemos a un pueblo originario o no. Por lo tanto, creo que el punto central de todo este proceso, y ahí concuerdo con lo que decía Carolina, es lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo estoy de verdad muy contento que haya muchos candidatos. La gente a veces dice, hay muchos candidatos, hay mucha gente, o sea, qué bien, es muy democrático que haya muchos candidatos y que la gente pueda optar y pueda conocerlo. Y por eso te digo, el tema de los escaños es más un tema operativo, un tema que reivindicatorio, totalmente legítimo, pero también los ciudadanos, la importancia de la participación y que este proceso lo estamos haciendo mucho más democrático. Y eso, ahí yo me pondría el énfasis. Es selectivo. Y para terminar con esta parte, en el tema de los escaños de los pueblos originarios, ¿debería haber sido supranumeral? Es decir, mantener el número de los escaños que estaban determinados como convencionales y agregar escaños de los pueblos originarios. ¿Estimados? Pienso que debería haber sido supranumeral. Pienso que debería haber sido supranumeral por la proporción, obviamente, de la población del pueblo originario y tribal afrodescendiente, de seguir ampliando las posibilidades de estar en esta disputa de estos espacios de poder. Que no cuando hablo de los espacios de poder, quiero decir que no es malo hablar de aquello, ¿no? Cuando nosotros buscamos el poder, hay que diferenciar que quienes hoy día tienen el poder en este país han mantenido el poder para estos privilegios vergonzosos. La diferencia está en para qué queremos el poder. Nosotros queremos el poder para transformar este país. Gracias, Carlos. Esa es la gran Gracias, Cristian. Claro, efectivamente deberían haber sido más escaños y evidentemente estar presente el pueblo tribal afrodescendiente. O sea, yo podría estar un programa entero contándote de las vulneraciones que nosotros hemos escuchado a través de las generaciones y muchos afrodescendientes también. Por lo tanto, claramente en esta oportunidad no se pudo, pero hubiese sido importante que
más escaños para el pueblo tribal afrodescendiente, pero se seguirá, digamos, ahí en la lucha y en la reivindicación, que eso es importante. Vilma, querida, Me tomé el programa hoy. Sí, me queda la sensación, bueno, había términos que definitivamente las tiene que ver un abogado como eres tú. Coinciden muchísimo los dos candidatos en distintos conceptos. Y en el último del que estábamos hablando precisamente, sí, fíjate que yo les encuentro toda la razón del mundo. Hay la incorporación, con el caso de Hortensia, de una persona más que puede abogar por aquella posibilidad que no tuvieron por donde correspondía, digamos. Es importante hacer la mención, que había pasado por alto. Claro. Así que, vale la pena. bueno. Pero los tengo que invitar, chicos, a una breve pausa comercial, porque llegó la hora de cumplir con algunos compromisos. Pero le invitamos a que se mantengan en la sintonía y vamos a regresar en bien poquitito rato. ¿Les parece? Vamos a reiniciar el sistema Zoom para que ustedes puedan tener también acceso directo para que no haya problemas, ¿ok? Lo vamos a trabajar con la gente en off. Perfecto. Análisis descarnado, sacando los trapos al sol. Exactamente. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio. En CGE queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.cge.cl. Juntos con energía. En cada elección, los vocales de mesa tienen un rol fundamental. Por eso, este 11 de abril, nuevamente contarán con kits y medidas sanitarias para unas elecciones más seguras. Las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales se publican el 20 de marzo y el plazo para presentar excusas ante las juntas electorales es del 22 al 24 de marzo. Infórmate en cervel.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel. Son las 12 horas, 34 minutos. Omnibus Medio. Trabaja por las personas y la justicia, planteando problemas, proponiendo soluciones y obteniendo respuestas, lo que influye de manera significativa en la solución y finalmente en las relaciones humanas de nuestra región. Capísima Multimedial. Y sus desafíos 2021. Estamos presentando en Capísima Multimedial Análisis descarnado, sacando los trapos al sol. Listo, estamos de regreso. Sí, son las 12 horas con 35 minutos y nuestros invitados son Cristian Pinto y Carolina Videla. Habíamos dejado antes de ir a la pausa que en este momento queríamos hablar un poquitito más de educación, pero antes de hablar de educación me gustaría poder escucharlos a ellos respecto de cómo esta nueva constitución afecta a nuestras vidas. De una manera directa podrían ponernos algún ejemplo y también indirectamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo nos veríamos nosotros involucrados, el ciudadano común y corriente? ¿Cristian? Creo que estoy yo. ¿Sí? ¿Sí? El ciudadano común y corriente, ¿cómo nos veríamos involucrados? Yo creo que cada candidato, en especial, tiene voy a hablar por mi edad, la motivación, por ejemplo, por mejorar las condiciones de todos los ciudadanos de Chile. Nosotros por muchos años, y básicamente la matriz de esto tiene que ver con un modelo económico, político, social que deriva también un poco de esta constitución, por lo tanto, y que se ha traducido en bastantes años de así decirlo de forma clara, abusos económicos de todo tipo también, o formas de hacer las cosas, por lo tanto, ¿de qué forma se verían involucrados los ciudadanos? Yo creo que en el compromiso también de los constituyentes de hacer una sociedad más justa, más igualitaria, con mayor acceso y con mayor protección social. Entonces, esos cambios, por lo menos lo que yo apuesto, mi lista apuesta, tiene que ver con
traer un beneficio secundario al bienestar y al desarrollo, a un desarrollo humano de todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas. ¿Eso sería de manera directa y indirectamente cómo nos afectaría? ¿Indirectamente? ¿Sí? A ver, generalmente, recién Cristian dijo una pregunta que alguien había comentado, que más de lo mismo, ¿no? Tenemos poco espacio los candidatos para hablar un poco del detalle, ¿no? De cómo directamente No, pero en líneas generales. Claro, por ejemplo, en políticas públicas que atendieran efectivamente a problemáticas sociales como, por ejemplo, la salud física, la salud mental, la educación, un acceso a la vivienda, una mejor protección social en términos de las personas mayores, mejor sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Eso de forma, digamos, directa. ¿Y Carola, tu postura? ¿No se ha conectado todavía, Carolina? Estamos a la espera de Carolina. Estamos a la espera de Carolina. Entonces, avancemos, Cristian, en el tema de la educación, que se ha vuelto en algo muy difícil hoy en día por las condiciones que estamos viviendo. Claro. La educación, como poco relacionándola con tu pregunta anterior, justamente yo creo que la educación como un derecho humano es muy, muy importante. ¿Ya? Los problemas que se han suscitado a partir de la Constitución del 80 justamente tienen que ver con que no se ha considerado el derecho a la educación como un valor social, ¿ya? Que permita, como yo lo comentaba hace un momento, que fuera la educación en sí misma un desarrollo para niños, niñas, adolescentes y todos los ciudadanos, ¿ah? Y no necesariamente para la movilidad social o el desarrollo económico individual. Entonces, volver a recuperar eso es sumamente importante. Ya se ha avanzado con el tema de la ley de la nueva educación pública y el desarrollo de los servicios locales de educación. ¿Ya? Yo creo que ese es un avance y desde ese punto de partida debería comenzar a dialogar lo que es la nueva Constitución. Ya sería como el diálogo donde se reconoce realmente el valor social de la educación, la descentralizada con pertinencia cultural y regional también, hacia ese, digamos, apuntar, digamos, hacia esa dirección. Cuando hablamos de valor social, ¿podríamos entender que la educación debería ser gratuita en Chile? A ver, pero la Constitución actual asegura acceso a la educación, ¿ya? Pero no necesariamente no se preocupa de cómo se desarrolla esa educación. Ahora, si tú me preguntas educación gratuita, imagino que se refiere a la postsecundaria, ¿ya? Y Claro. que garantiza realmente la Constitución actual la gratuidad, y claramente estoy de acuerdo, porque efectivamente es coherente con lo que te decía, que tiene que tener un valor social de desarrollo que alcance inclusive la educación institucional, pero también la educación que se da en otras etapas de la vida. No pensamos también en la educación inicial, que también debería ser asegurada por el Estado, y también la educación en las personas mayores, que también puede seguir siendo una forma de desarrollo en personas mayores. ¿Pero esta debería quedar garantizada en la Constitución? Porque una cosa es que quede y otra cosa es que quede garantizada. Claro, o sea, quería declarada también y mecanismos también que lo aseguren. O sea, yo también pienso, ¿no? Siempre, porque vuelvo a lo que comentaba la persona ahí en el comentario, hablamos de lo mismo, los derechos sociales, pero claro, ¿son muchos derechos sociales? Podríamos preguntarnos. ¿Qué deberemos garantizar? Porque si uno ve hay muchos que parecen como obvios de tener. Claro, pero hay algunos pocos que son como, por lo mismo la palabra dice, ¿no? Fundamentales, ¿no? Salud, educación, claro. Protección social, por lo tanto, ahí está la apuesta. Y claro, hay un modelo también como te decía, como derecho humano. También hay que recordar que Chile también ha suscrito a convenios internacionales donde se declaran los derechos del niño, la educación como valor social fundamental. No es tampoco, desde este punto de vista, no a la educación privada, ¿no? Sino que ponerlo en distintos niveles. Hoy en día se ponen al mismo nivel. Cristian, ¿y cómo nosotros subvencionamos o cómo nosotros, como Estado me refiero, nos hacemos cargo económicamente de satisfacer esas necesidades? ¿Qué soluciones podrías plantear tú como constituyente? ¿Cómo se financia, tú dices? Sí. La educación, claro. Me refiero, si nosotros queríamos llegar a estos derechos sociales, instaurarlos a nivel constitucional, ¿cómo podemos financiarlos? ¿O cómo podríamos, qué mecanismo habría para poder financiarlos? A tu criterio. El tema de la reforma tributaria es un tema que ya se ha venido trabajando, que creo que es un tema delicado, tampoco no es llegar y decirlo, pero es un tema que debería analizarse, como también el uso eficiente de los recursos del Estado. Y el tema de las prioridades también es muy importante. Por eso yo le comentaba a Verónica el tema de
de cuáles son las prioridades, ¿no? Y cuando derechos universales, la educación, la salud, por lo tanto, hay vías, ¿no? Gracias, como la que Me parece que el hecho de ser un Estado tan subsidiario, eso nos quita un poco de recursos para entregarle a la gente la capacitación, la educación gratuita, la capacitación, para que puedan tener una base, ¿ya?, de cómo seguir creciendo. Esa es una forma de erradicar la pobreza. No se va a erradicar nunca completamente, eso sería un sueño, pero sí podríamos disminuirla considerablemente si la gente tuviera la educación que merece. Esa es una buena pregunta que la vamos a dejar pendiente. ¿Estado subsidiario o Estado solidario? Exacto. Y antes de contestar esa pregunta, vamos con Carolina, a propósito precisamente de la educación. La Carolina tuvo la oportunidad, por lo que estuvimos en conversaciones preliminares, de estudiar gracias al reconocimiento de la vulneración de ciertos derechos que sufrieron en algún momento de la vida. Y actualmente ella es lo que es, educacionalmente hablando, gracias a estos beneficios que otorgó, o compensaciones, digamos las cosas como son, en forma de reivindicar ciertos perjuicios sufridos a Carolina. Carolina, ¿cuál es tu apreciación del punto de vista de educación chilena y de la validación de estos derechos que acabamos de comentar? Primero señalar, primero saber si me escuchan. Te escuchamos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ya, perfecto. Primero señalar que la educación hoy en Chile, desde la Constitución actual, repito que es la Constitución pinochetista que fue impuesta en dictadura y contra la cual venimos luchando desde hace muchísimos años. Este es un proceso largo que en lo personal y en la colectividad a la cual pertenezco y a la organización de mujeres llevamos muchos años. Actualmente la educación está concebida y funciona bajo este modelo neoliberal como un bien de consumo. No está consagrada en la Constitución como un derecho social garantizado y exigible además. No está garantizada como tal. Puedes acceder a la educación pública, digamos, desde lo que declara la Constitución. Sin embargo, cuando hablamos de Estado garante de derechos, ese Estado garante tiene que propiciar que efectivamente la elección que tú hagas del lugar donde tus hijas, tus hijos, tú mismo vas a ir a estudiar, sea por motivos de proximidad domiciliaria, sea por motivos de el espacio, por cualquier motivo, pero que no sea respecto de lo que tu bolsillo te permite, ¿no? Entonces, la educación tiene que estar en esta nueva Constitución como un derecho social garantizado y exigible. Hemos avanzado, por supuesto que hemos avanzado en aquello. Hoy hay un porcentaje de la población que puede hacer uso de su derecho a educarse sin tener que endeudarse él, ella o su familia. Pero sin embargo estos avances han sido posibles solo por voluntades políticas, ¿no? Y eso no puede seguir ocurriendo en este país. Nosotros tenemos que ser capaces de establecer una constitución que garantice aquellos derechos. El derecho a la integridad humana, el derecho a la educación. Cuando hablo de la integridad humana, y aquí en algún ratito me gustaría referirme a algo muy particular que tiene que ver con el derecho garantizado a la vida, el derecho garantizado a vivir en una vida libre de todas las violencias de parte del Estado, que quede explícitamente dicho ahí. Carolina, no te interrumpa. Dime. Ya, y la violencia de la sociedad, porque no nos olvidemos que Chile se divide, seamos realistas. ¿Perdón? Chile está dividido. Sabemos que existe una división chilena y que nuestros esfuerzos son para unificar los criterios en uno solo. Pero cuando hablamos de violencia del Estado hacia el ciudadano, ¿qué opinión te genera la violencia del ciudadano al ciudadano o del ciudadano al Estado? Porque estuvimos desde octubre viviendo un proceso de cambio. Y hay un sector de la población que está de acuerdo con ese proceso, pero hay otro sector que no es menor, que no está de acuerdo. ¿Cómo nosotros manejamos la violencia a nivel social? De la sociedad a la sociedad. Primero decir que respecto de unificar, lo que tú acabas de decir, ¿no? Estos criterios en uno solo y unificar, yo no sé si estoy tan de acuerdo con aquello. Yo más bien estoy de acuerdo en que seamos capaces de
de alcanzar un Estado garante de derechos que permita que las distintas formas, las distintas miradas tengan voz, tengan espacio. Mira, voy a poner un solo ejemplo, por ejemplo, que es controversial, ¿ya? Porque vamos a hablar de la controversia, estamos aquí sacando los trapitos al sol, dice el programa, ¿no? Sí. Análisis descarnado. El derecho más que el derecho al aborto, la despenalización o la no penalización por practicarte un aborto a las mujeres. Lo que planteamos, porque yo estoy de acuerdo con aquello, yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto, que además signifique que la salud pública pueda atender, porque hoy en día las mujeres abortan. Todos los días las mujeres abortan en forma clandestina, abortan en condiciones precarias. Por ahí podrán decir situaciones o opiniones terribles que no las voy a repetir, pero que no tienen ninguna conexión con la realidad. Cuando estamos diciendo que estamos a favor de aquello, buscando que el Estado garantice una salud adecuada y el derecho a la vida de las mujeres, no estamos ni llamando a las mujeres a abortar, no estamos diciendo que es su obligación. Lo que estamos buscando es que el Estado me ponga a mi mujer a disposición o me garantice el derecho a ir a practicarme un aborto en condiciones en las que no corra riesgo mi vida. Y no estoy hablando de ir a hacerte un aborto a los 8 meses, para que no caricaturicemos aquello. Perfecto. Sería entonces, garantizando un derecho, que no efectivamente tengas que correr riesgo. Hay hoy día lo que está y que ha sido además también cuestionado es la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, en las 3 causales que ya conocemos, ¿cierto? Pero se aspira más un aborto legal, porque puse este ejemplo porque lo que quiero decir respecto de cuando tú dices unificar los criterios en uno solo, más bien es que el Estado a ti te garantice condiciones mínimas. Tú vas a tomar la decisión. Las mujeres vamos a tomar la decisión de ir a abortar o no, dependiendo de la situación. Y eso va acompañado también desde una educación sexual, ¿cierto? Desde muy temprana edad. Gracias, Carolina. Cristian, ¿qué opinión te hace respecto al aborto? Quiero hacer una mención que ¿el aborto? existe una propuesta. Entre las dos, perdón, el aborto. Violencia y aborto. Tenemos muy pocos minutos, pero uno va también de la mano del otro. Estamos hablando del cambio social y estamos también de los efectos que produce este cambio social a través de la violencia, sociedad-sociedad, Estado-sociedad. Y Carolina planteó también el tema del aborto, que el tema del aborto no es menor, que nos va a dar también para otra oportunidad, esperemos. Pero violencia, partamos por la violencia del Estado, brevemente, y sociedad, violencia. Bueno, es un temazo, ¿eh? Yo creo que es para hacer, que deriva en una explicación psicosociológica, digamos, también que tiene implicancias jurídicas claramente, pero psicosociológicas. Ahora, y diferenciar lo que es abuso y violencia, lo que nosotros vimos fue una explosión, ¿no? Como aspectos de violencia tanto del Estado como también como tú decías, de ciudadanos. Ahora, eso tiene una explicación, ¿verdad? Que tiene que ver con una acumulación de abusos sistemáticos, ¿ya? Sistemas económicos abusivos, como el sistema que nosotros vivimos, y lo cual hizo que las personas explotaran, ¿ya? Sobre todo que genera exclusión, y por lo tanto las personas explotaron y se manifestaron como en toda sociedad, ¿eh? No es particularmente en la chilena, cualquier sociedad donde se generan estos procesos explotan de esa forma con violencia, se ha visto en Francia, se ha visto en España, etcétera. Por lo tanto, no es particular de Chile. Y ahí yo quería poner el énfasis que no verlo desde una alteridad, ¿no? Como decir, nosotros somos los tranquilos y hay unos violentos. Somos todos parte de la misma sociedad. Y eso ocurrió como un fenómeno social, ¿no? Claramente que la violencia del Estado es mucho más grave hacia sus propios ciudadanos. Y ahí tienen las implicancias políticas. Por lo tanto, yo invitaría a mirarlo más desde una perspectiva social y ser más cauto con los juicios, ¿no? Como decir, todo es violencia, todo es destrucción, pero son fenómenos del proceso. Ahora hay que decir también los medios de comunicación muestran una parte, claro, que claramente lo orienta hacia algo destructivo. Hubieron hechos, por supuesto, no se van a negar, que también son reprochables, pero también vamos más allá, ¿no? Del fondo vamos a
a sancionar lo que es sancionable, pero también es importante ver el trasfondo y por qué la sociedad chilena es así. Tenemos una historia con el... Pero eso tendrá que ver también con el tiempo. Se habla mucho de que se fueron acumulando en la vida nuestra muchísimas cosas hasta que llegó un momento que simplemente el globo reventó, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa? Si hoy día ya la gente terminó con ese miedo que tenía y que no le permitía expresarse, y hoy día ya simplemente es capaz de poder reclamar por sus derechos, ¿qué va a pasar mañana? Pregunta al psicólogo especialmente, al doctor, ¿qué va a pasar mañana cuando a lo mejor tengamos una constitución que la vamos a aprobar o no aprobar? Se espera que se apruebe para no quedarnos con la que tenemos actualmente. Pero ¿qué va a pasar si alguna de esas cosas que queden establecidas, la ciudadanía o la sociedad de unos años más tampoco acepte? O sea, vamos a seguir en una escala que no nos va a dar nunca un fin. ¿Dónde terminar con esto? O sea, lo que pasa a futuro no lo puedo saber y yo creo que ningún candidato lo puede saber, pero lo que sí podemos saber es lo que pasó. Y en el fondo es un proceso histórico que se basó en ciertos microabusos, yo creo, en términos económicos, de todo tipo, de poder, y por lo tanto explotó. ¿De qué esperábamos? No sé, ¿qué esperábamos en general como sociedad? Una respuesta distinta. Ahora, después, ese proceso, esa explosión, ese estallido, dio como resultado, ¿no es cierto?, este nuevo proceso democrático, ¿no?, como un poco a la fuerza, ¿ya? Pero en eso estamos, y esto debería asegurar, yo por lo menos mi postura, ¿no es cierto?, es que todos los que somos candidatos y si somos elegidos, aseguremos que ese nivel de frustración de la ciudadanía chilena baje a través de la protección de los derechos sociales y no sea frustrante vivir en este país con sueldos muy, muy bajos y que en el fondo con un estilo de vida o un costo que se asimila a países europeos. Entonces, no sé si otra respuesta se puede esperar. Y mira, solamente para Carolina, ¿sí? La violencia es una respuesta a la frustración, estamos claros. Me gustaría hablar de eso. Es interesante. Va a tener que resumirlo bien, Carolita, porque nos queda vamos a hacer lo siguiente, nos quedan lamentablemente 2 minutos, nos vamos a extender 1 minuto. En 1 minuto, tu propuesta, Carolina, en relación a la violencia, a raíz de, me llamó la atención mucho un anuncio que se hizo hoy en el diario La Estrella. No sé si puedo hacer la promoción, pero ya la hice. La violencia no es compatible con la democracia. Un candidato, no vamos a dar el nombre ya que están ustedes acá, por respeto a ustedes, pero si lo pueden ver, van a ver ese mensaje. Ya, pero... Y lo segundo, para terminar, disculpa, Caro, la violencia social, la violencia de Estado, en 1 minuto. Y lo mismo para ti, Cristian, para terminar. Yo lo graficaría en una palabra. La violencia de Estado es la impunidad instalada desde la dictadura en adelante. La impunidad del pasado es la que garantiza todas las injusticias que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, mientras un Estado mantenga la impunidad, lo que ha ocurrido aquí, más que hablar de violencia, es que es un Estado que garantiza la impunidad, que garantiza la injusticia, pero que además criminaliza la movilización social. Lo que aquí ha ocurrido es la criminalización de la movilización social. Yo quiero aprovechar este espacio, además, como mujer militante de los derechos humanos, exigir con energía o enérgicamente la libertad inmediata de todas las presas y los presos políticos de la revuelta, porque estamos viviendo un proceso histórico con los cabros presos. ¿Quieres apuntar a alguien en particular? ¿Perdón? ¿Quieres dar nombres y apellidos en particular? Lo puedes hacer, acá no estamos censurando a nadie. ¿De libertad me dices tú? ¿De exigir libertad? Sí. Por ejemplo, me gustaría, es que hablar de uno solo, pero es triste porque dejas a todos los demás afuera, pero me gustaría hablar de la libertad de, por ejemplo, de Jesús Centeno, el hijo de un músico ariqueño, un joven estudiante de musicoterapia que hoy día ya va a cumplir más de 1 año privado de libertad en Santiago junto a otros miles de jóvenes. Entonces, esta violencia estructural del Estado, la gente llegó hasta el hastío, ¿no? Por lo tanto, mira, yo fui presa política, estuve en las calles, he estado en las calles desde los 16 años, hoy tengo 52 años, nunca he dejado de estar en las calles y no me veo rompiendo nada. Esta es una expresión que se da respecto a un Estado impune que no ha sido capaz de responder a las demandas del pueblo. Muchas gracias, Carolina. Cristian, en 1 minuto, conceptos de violencia, análisis de violencia social, violencia de Estado, perdón. La Constitución actual, si tú la lees desde el principio, habla harto de terrorismo, y se nota que es otro contexto actual y justamente eso genera impunidad y criminaliza lo que es la demanda social. Entonces, otra vez es atemporal. Y si tú me preguntas la violencia de Estado, la violencia social,
O sea, una respuesta y una contrarrespuesta, creo, como insisto, son parte del mismo fenómeno y que ha sido justamente fomentado por esta violencia del Estado, que no necesariamente es explícita, también es implícita. Y bueno, y es más grave también cuando el Estado violenta. Entonces ahí hay que reconstruir esos procesos sociales, redefinirlos y que no se vuelvan tampoco a ocurrir hechos que tristemente ocurrieron en el pasado hace ya más de 40 años. Gracias, Cristian. Al otro Cristian me refiero. Palabras de cierre. Bueno, Cristian, yo creo que lo que han expresado hoy día estos dos candidatos nos dan para volver a hacer un programa con ellos dos, que tengamos puntos muy, pero muy específicos, la paridad de género, lo que tú acabas de mencionar respecto del aborto, porque sin duda hay distintas posturas. Yo estoy convencida, por ejemplo, como mujer, que aunque exista una ley que te permita no penalizar el aborto, una mujer que no quiere abortar no va a abortar. Así de simple. Aquella que sí quiere abortar, aunque le tengan prometidas las penas del infierno, lo va a hacer igual, porque el aborto no es un deporte para ninguna mujer. Así que este es un tema que nos va a dar muchísimo que hablar también, y por supuesto que me gustaría que pudiéramos seguir avanzando un poquitito en el tema de la educación. Me parece que la educación viene siendo casi como el cimiento de donde podemos convertirnos los niños de hoy día en adultos con muchos valores y que tengan la película bien clara de lo que está sucediendo en nuestro país. Justamente, querida Vilma, hoy se habló de muchos temas importantísimos, la plurinacionalidad, multiculturalidad, hablamos de Estado, Nación y Pueblo, hablamos también del terrorismo, que lo mencionaste, Cristian, el artículo 9 de la Constitución. Es que aparece tantas veces en todas sus formas respecto a lo que afecta a los derechos humanos. Hay temas, hay discusión, hay materia que discutir acá. Es un tema muy delicado, muy profundo. Hablamos muchas cosas, pero lamentablemente el tiempo apremia y no podemos seguir más. Quiero agradecerles personalmente a Cristian, a Carolina. Muchas gracias por participar, muchas gracias por ser parte de este debate y de este conversatorio también educativo, de educación cívica para la ciudadanía. Gracias. Vilma, muchas gracias también. A ti también, Cristian, porque siempre nos estás poniendo los conocimientos sobre la mesa. Ninguno de nosotros tiene por qué ni la obligación de conocer muchos términos legales o cosas que las leyes están diciéndonos a todos, y bien vale conocerlos, tener un poquitito más de educación cívica también. Vamos enseñando a la comunidad. Así es. Gracias, Carolina, gracias, Cristian, por la participación del día de hoy. Esperamos muy luego poder tener la posibilidad de realizar un nuevo programa para seguir avanzando en este tema constituyente. Muy importante. Fue análisis descarnado. Sacando los trapitos al sol. Nos tenemos que ir porque ya viene el Noticiero Central Ojo de Águila, que siempre comienza a la 1 justa, así que corriendo nos vamos. Gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos encontramos mañana nuevamente a las 12 horas. Adiós. Chao, chao. Amigos. Capísima Multimedial presentó Análisis Descarnado, sacando los trapos al sol. Escuchas Capísima Multimedial, la evolución de la radio.